Buenas tardes, amada iglesia. Les saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Estamos nuevamente reunidos aquí para enseñar palabra del Espíritu, para mover las cosas espirituales, sobrenaturales, para establecer el reino de Dios en cada vida, en cada corazón. Ministerio de Restauración del Espíritu de Dios les saluda. Esta pastora, evangelista y misionera les bendice en esta tarde y disponemos nuestra vida para aprender cada día más de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él tiene para nosotros y todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual y ministerial. Amén. Vamos a orar al Señor para que Dios nos direccione, nos dé esa paz, esa guianza, esas convicciones en el Espíritu, de que Él está con nosotros, que su Espíritu Santo nos guía, nos enseña y nos lleva a los propósitos eternos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, tu gloria, Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú enseñando, Espíritu Santo, acá, en medio nuestro. Usa mi vida como un canal de bendición, que este estudio tenga doble revelación para cada hijo tuyo. Señor amado, que pueda ver este estudio en el tiempo. Padre, gracias por tu misericordia, por tu amor y tu perdón. Direcciona todo lo que hagamos, Padre, porque es para bendecirte. Gracias, Señor. Gracias por ese pueblo que escuchará esta palabra. Bendícelo, que sus espíritus estén preparados para ser enseñados y ministrados por tu Espíritu Santo. Señor, que esta palabra se mueva por pueblos, por naciones, Padre, a través de todo este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir directo a la palabra de Dios, porque hay una palabra, amados, que es muy importante que nosotros como iglesia la manejemos. Nosotros a través del caminar del Evangelio estamos siendo siempre preparados por el Espíritu de Dios para levantarnos, para formarnos, para establecer su reino. Pero muchas veces la iglesia no es educada con la palabra y reeducada su alma con la palabra de Dios. Entonces se cometen muchos errores y dentro de esos muchos errores está ignorar lo que nosotros somos en Cristo, la autoridad que tenemos en Cristo, y la palabra de Dios lo dice: erráis ignorando mis escrituras. Entonces, amados, necesitamos entrar en una palabra profunda. Nuestro ministerio está constantemente buscando palabra del Espíritu para revelar a tu vida y para que tú seas direccionado por el Espíritu de Dios. Sabemos que esta palabra va a tocar muchas vidas y muchos corazones, y muchos serán enseñados, direccionados por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, la palabra de hoy, amados, el estudio se llama el sacerdocio del Evangelio. Tenemos una designación muy importante como iglesia. Y esto, amados, es algo que tenemos que tenerlo muy claro en nuestro caminar en el Evangelio. La designación más importante que todo hijo de Dios ha recibido de Él, de Dios, es ser sacerdote del Señor. Somos sacerdotes de Dios. Amén. Tenemos autoridad delegada por Dios en nuestras vidas. El privilegio y la posición del sacerdocio superan toda otra función que debamos realizar en el cuerpo. Como iglesia tenemos que conocer nuestro sacerdocio. Como pueblo de Dios tenemos que entender nuestra posición espiritual, lo que nosotros somos en Cristo, el sacerdocio entregado de lo alto, y también cómo usarlo. El sacerdocio tiene que ver con Dios y con los hombres. Dos cosas, con Dios y con los hombres. Y una de las principales tareas respecto a Dios es ofrecerle sacrificios y ofrendas agradables a Él. Amén. Nosotros somos hoy los sacerdotes del Señor. Somos designados para ofrecerlo. Vamos a Romanos 15:16. Dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cada vez que tú llevas a una persona a Cristo, cada vez que tú la cambias de reino, porque aquí hay algo muy importante que la iglesia debe saber y obedecer. Porque yo constantemente como ministra de Dios estoy enseñando esto, que nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, pero también estamos llamados a trasladarlo de reino. Y hoy en día muchas iglesias hacen sus cultos
invitan gente nueva, los hermanos de la iglesia, la gente llega, se sienta y se va. Y encuentran que la palabra estuvo bonita, que el pastor predicó bonito, que la hermana, la pastora predicó bonito, pero no llevan a las personas a Cristo. Y ese es un gravísimo error que la iglesia está cometiendo y está entrando en la desobediencia de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Aquí la palabra dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Somos ministros del Señor al mundo, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles, los que no conocen la palabra, les sean ofrenda agradable y santificada a Dios. Cada vez que tú llevas a alguien a Cristo, cada vez que tú lo trasladas de reino y le bautizas, tú estás presentando esa ovejita al Señor como una ofrenda agradable. Amén. Vamos a entrar en la profundidad. Somos sacerdotes en primer lugar de Dios. En Apocalipsis 1, del 5 al 6, vamos a ir rápidamente con la Biblia, Apocalipsis 1, del 5 al 6, dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Nos lavó nuestros pecados con la sangre de Cristo. Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué nos hizo el Señor? Después de lavarnos con su sangre preciosa, nos hizo reyes y sacerdotes. Para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La declaración bíblica es que el Señor Jesucristo nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué es lo que somos nosotros entonces? Somos sacerdotes de Dios. Somos reyes con autoridad. Gloria al Señor por esta palabra. Somos reyes con autoridad para gobernar con el Señor, con Él. Y también somos sacerdotes con la autoridad para ministrarle a Él y ministrar a los hombres como representantes de Él. Cada hijo de Dios que ha sido comprado con la sangre de Cristo, que han sido lavados sus pecados y que ha recibido el bautismo de salvación, ya ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya es hijo o hija de Dios. Entonces ya es sacerdote, rey con autoridad. Porque el Señor lo dice en Apocalipsis, somos reyes y sacerdotes. Amén. Entonces tenemos la autoridad ¿para qué? Para ministrar a Dios y también tenemos autoridad y sacerdocio para ministrar al hombre, al pueblo de Dios. Vamos al sacerdocio real. Primera de Pedro 2:9. Sacerdocio real. ¿Qué es lo que es el sacerdocio real? Amén. Primera de Pedro 2:9 dice así la palabra. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿De dónde fuimos sacados? De las tinieblas. ¿Y a dónde fuimos trasladados? A la luz admirable. ¿Y para qué fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable? Para anunciar el Evangelio de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Sacerdocio real significa que somos sacerdotes al servicio del Rey. Tú y yo, amados, Iglesia del Señor, estamos al sacerdocio, estamos al servicio del Señor. Amén. Somos sacerdotes al servicio del Rey. Además, corrobora el significado de Apocalipsis 1:6, en que somos reyes y sacerdotes. En conjunto, todos los hijos de Dios constituimos un sacerdocio real y en nosotros, y en particular con la autoridad de gobernar que hemos recibido, cada uno de nosotros está al servicio del gran Rey. Nuestras vidas están hechas, creadas y formadas para trabajar en el reino de nuestro Señor, recibiendo de Él las instrucciones para que nuestro ejercicio sacerdotal hacia Él y hacia los hombres sea real. Es el sacerdocio real. Ahora vamos a ver el sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:5. Dice así: vosotros también, como piedras vivas,
¿Cómo nos dice el Señor que somos? Piedras vivas. Sed edificado como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Somos piedra viva y somos edificados como casa espiritual. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Distingue a los sacerdotes de Dios su apartamiento en que viven, su santidad personal. Somos sacerdotes, tenemos un sacerdocio santo. Fuimos llamados al Evangelio, amados, para vivir una vida en santidad. Fuimos llamados al Evangelio para vivir apartado del mundo, para vivir una vida correcta delante de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Amén. Sacerdocio santo significa principalmente dos cosas muy importantes que la iglesia debe entender. Primero, estamos apartados para Dios. Fuimos llamados y fuimos apartados para Dios. Amén. Puro, pureza, santidad de lo alto. Estamos apartados para Dios. Estar apartado para Dios tiene que ver con la práctica diaria de renunciar a toda nuestra vida cotidiana, limpiando los pensamientos, las motivaciones, pureza de todo el corazón, limpieza, nuestras acciones, nuestras motivaciones en las cosas, las emociones, los efectos, todo apartado para Dios en pureza. Somos un sacerdocio santo para poder ofrecerle a Dios sacrificios espirituales a Él por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? La oración, el ayuno, la lectura bíblica, los discipulados, los cultos con el Señor, todo lo que esté relacionado como ofrenda espiritual al Señor. La principal tarea del sacerdocio hacia Dios. Ya vimos que somos sacerdotes de Dios, ¿cierto? Ahora vamos a ver la principal tarea del sacerdocio que tenemos hacia Dios. Existen tres áreas en que el sacerdote de Dios debe operar continuamente. Nosotros, amados, como iglesia, como pueblo, como sacerdotes del Señor, reyes y sacerdotes, dice la palabra, estamos trabajando con el reino de Dios. Tú tienes que trabajar con el reino. Tú tienes que traer el reino de Dios a la tierra. Y hay tres áreas que ese sacerdocio debe estar operando continuamente. La primera se refiere a su servicio a Dios, es decir, tu culto privado al Señor, desde tu espíritu hacia el Espíritu de Dios. Eso es tu culto privado y público que le ofreces al Padre Celestial día a día. Significa mi consagración, significa mi oración, significa mi búsqueda, mi apartamiento del mundo, buscando su presencia, escuchando la palabra, todo lo que sea de mi espíritu hacia el Señor. El segundo servicio, amados, es el servicio a los santos de la iglesia, el cual ministra con los dones que ha recibido de Dios. Primera de Pedro 4, del día al 11, dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Repito, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Gloria al Señor. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Que ya el Señor nos entregó gracia, que ya nos entregó revelación, que Él ya nos entregó propósito. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Si alguno habla, ¿cómo tenemos que hablar, amada iglesia? Conforme a lo que enseña Dios. Tu vida debe ser un fluir del Espíritu Santo. Tú tienes que ser un torrente del Espíritu. Tú no puedes estar enseñando la palabra o asistiendo a una iglesia y continuar con tu lenguaje mundano. Tú tienes que limpiar tu vida. Tú tienes que limpiar tus pensamientos. Tú tienes que limpiar tus motivaciones, tu actuar, tu andar, todo en ti. El que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da.
que en toda tu vida Dios sea glorificado. Aleluya. Bueno, lo tercero es tu servicio a los hombres pecadores. Amén. La primera, ya sabemos que es nuestro servicio a Dios. Lo segundo es ministrar los dones que tenemos hacia la iglesia. Y la tercera es un servicio a los hombres pecadores, en el cual como representantes de Dios, porque somos representantes de Dios, amén, tenemos autoridad para predicar el evangelio y ministrar la gracia de nuestro Señor. Amada iglesia, nosotros tenemos autoridad delegada de lo alto. ¿Para qué? Para ministrarle a otro el evangelio. Y no solamente hablarle de Cristo, sino también trasladarlo de reino. Y a la vez bautizarle. Y después continuar con discipulado, con enseñarles la palabra de Dios. El sacerdote cristiano tiene un servicio a Dios en el cielo, porque somos espirituales. Un servicio a la iglesia en el mundo espiritual, ¿cierto? Y un servicio a los hombres en la tierra. El primero, que el sacerdocio que tiene servicio hacia Dios en el cielo, es nuestra adoración. Cuando tú adoras al Señor, cuando tú oras, ¿a dónde tienen que llegar tus oraciones? Al trono de la gracia de Dios. Cuando tú adoras al Señor, ¿a dónde tienen que llegar tus adoraciones? Al trono de la gracia de Dios. Amén. Y el servicio a la iglesia en el mundo espiritual es tu ministerio. Es tu ministerio, gloria al Señor. Y el servicio a los hombres de la tierra es la evangelización. En el servicio del cielo podemos definir principalmente como adoración. El servicio a la iglesia se define como ministerio. Y el servicio en la tierra se refiere principalmente a la evangelización. Vamos a Hebreos 5.1. Hebreos 5.1. Dice así la palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Amén. Ofrendas y sacrificio por los pecados. Dice la palabra, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Mira la autoridad que nos da el Señor. Dice, sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Amén. La principal tarea de un sacerdote en relación a Dios es ofrecerle sacrificios y ofrendas. No existe otra labor más importante para el sacerdote que presentar al Señor día tras día sacrificios y ofrendas agradables. Amén. ¿Cuáles son nuestros sacrificios? La adoración, el ayuno, la lectura bíblica, los discipulados, estar con el Señor. ¿Y cuáles son la ofrenda agradable? Las ovejitas que rescatamos de las tinieblas. No olvidando, amada iglesia, que no es solamente hablarles de Cristo y dejarle la semillita, que podría venir el ladrón y robar la semillita, sino que es también trasladarlos de reino y bautizarlos inmediatamente. Los sacerdotes del nuevo pacto hemos sido llamados y establecidos por Jesucristo para traer y presentar sacrificios espirituales a nuestro Padre espiritual. Somos nosotros sacerdotes del Señor. Dice la palabra, somos sacerdotes del nuevo pacto, del pacto del Espíritu. Debemos entender que el sacerdocio es la tarea más importante que todo hijo de Dios debe realizar mientras viva aquí en la tierra. Por esta razón debemos interesarnos en aprender más. Tú te tienes que interesar en aprender cada día más de nuestro Señor y más acerca de tu labor sacerdotal. Nosotros somos llamados al sacerdocio. Somos llamados sacerdotes, sumos sacerdotes, dice la palabra, y estamos llamados al servicio del Rey. Gloria al Señor. Y también tenemos responsabilidades cada uno de nosotros. Vamos a ver unas áreas. Tenemos sacrificios espirituales en contraste con los sacrificios naturales. Ya lo leímos 2 de Pedro 2.5. Los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían continuamente sacrificios materiales a Dios, ¿cierto? Sangre de entraña de los animales, carne, vegetales, aceite, vino, incienso y otros elementos físicos eran materiales que Dios había establecido que fueran sacrificados y ofrecidos. Pero eso fue en el antiguo pacto. Nosotros, la iglesia, somos del nuevo pacto.
Los sacerdotes del nuevo pacto, o sea, nosotros, la iglesia, en cambio, dice la palabra que somos llamados a traer y presentar al Señor sacrificios espirituales, tales como nuestras oraciones, nuestras alabanzas al Señor, las acciones de gracia, la adoración, la ayuda mutua, el servicio a Dios y otros aspectos espirituales que Él ha establecido. Amén. Pero vamos a ver cómo ofrecerlo en el cielo. Hebreos 10, del 19 al 22, dice así la palabra de Dios. Así que hermanos, teniendo libertad, repito, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, gloria al Señor, esto es su carne, gloria al Señor, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de toda mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura. Lavado los cuerpos con agua pura es el bautismo del agua. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, dice el Señor, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gloria al Señor. Qué hermosa esta palabra, amado, qué linda esta palabra. Dice la palabra, son purificados nuestras vidas, teniendo un gran sumo sacerdote, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Ese es el bautismo del agua. Los sacerdotes del antiguo pacto iban al tabernáculo y más tarde al templo para llevar y presentar los sacrificios y ofrendas requeridas por Dios. En ningún otro lugar podían presentar a Dios esos sacrificios, solo donde el Padre lo había establecido. Pero nosotros, la iglesia, los sacerdotes del nuevo pacto, también tenemos un templo donde debemos adorar y llevar nuestros sacrificios espirituales. Este templo está en el cielo. Es el templo celestial de Dios. Es el lugar santísimo donde debemos ofrecer a Dios nuestras ofrendas y sacrificios espirituales. Amada iglesia, el velo se rasgó. Tenemos acceso directo al cielo. Repito, el velo se rasgó. Tenemos acceso directo al cielo por la sangre del Cordero. Nosotros podemos entrar al trono de la gracia de Dios. Por eso nuestras adoraciones, cuando alabamos al Señor los días domingo o en la semana, cuando estamos conectados con el Espíritu y adoramos al Señor, tiene que ser desde tu espíritu, donde mora la Trinidad de Dios, hacia el trono de la gracia de Dios. Y es el Espíritu Santo el que provoca ese chispazo espiritual en tu espíritu para que se provoque el estallido espiritual hacia el trono de la gracia de Dios. Necesitamos, amado, entender esta palabra. Somos completamente sobrenaturales. Somos completamente espirituales. Gloria al Señor. Número 3. El ministerio de los sacerdotes hacia la iglesia. El ámbito de la iglesia. Debemos entender claramente el ámbito de la iglesia de Cristo, de la cual nosotros somos parte. La iglesia es celestial y también es terrenal. Es humana. Pero también la iglesia es divina. Gloria al Señor. Cuando ministramos a ella, lo hacemos en todas las dimensiones que existe. El cristiano conforma a la iglesia. Es un ser que existe y opera en dimensiones terrenales con su cuerpo y con su alma. Pero a la vez también existimos y funcionamos en la dimensión celestial, divina, con nuestro espíritu. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El sacerdocio a la iglesia. La administración sacerdotal a la iglesia se dirige al hombre cristiano integral, esto es cuerpo, alma y espíritu. Entonces ministramos la parte terrenal, cuerpo, alma, y ministramos la parte celestial, que es el espíritu. Lo que Dios nos ha dado para ministrar y bendecir a la iglesia es la gracia de Dios por medio de los dones espirituales. Los dones espirituales son la gracia de Dios manifestada en multiforme forma. La gracia de Dios por medio de los dones espirituales es rica para alcanzar, para ministrar y suplir ampliamente al hombre cristiano integral.
Nuestro Señor nos ha entregado dones espirituales a cada uno para que podamos ejercer nuestras vidas espirituales y nuestro ministerio. El equipo de dones que cada uno recibe del Señor es el nuevo nacimiento y constituye el ministerio que debemos realizar para la iglesia. Tu perfil ministerial y tu responsabilidad sacerdotal hacia la iglesia están determinados por los dones recibidos por Dios hacia tu vida, que debes cumplir y que también tienes que desarrollar. Porque Dios no te ha entregado dones para que los guardes en el cajón. Dios no te ha entregado dones para que los guardes en tu closet. Dios te ha entregado dones para que los trabajes, para que les sirvas al Señor. Somos responsables de nuestro sacerdocio hacia la iglesia. Cuando ministramos los santos, todos los dones y la gracia del Señor empiezan a fluir en nuestro ministerio. Ahora vamos a ver nuestro sacerdocio hacia los pecadores en la tierra. El sacerdocio a los pecadores comienza ¿dónde? En la tierra, en el mundo, al cual Jesús se refirió. Vamos Juan 17, del 6 al 16. Juan 17, del 6 al 16. Dice así la palabra de Dios. Juan 17, del 6 al 16. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Esto se lo dice Jesús al Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, nosotros. Tuyos eran, le dice el Hijo al Padre, y me los diste, gloria al Señor, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, gloria al Señor. Y todo lo mío es tuyo, le dice el Hijo al Padre, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, le dice el Hijo al Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, la iglesia, nosotros. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. Hasta el 16. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, dice Jesús, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, le dice el Señor Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gloria al Señor. Los sacerdotes de Dios hemos sido enviados por Jesucristo al mundo a fin de salvar a los escogidos que están perdidos en el mundo. Nosotros, amados, hemos venido en un plan de rescate. Para eso nos mandó el Padre a esta tierra. Estamos llamados a ser rescatadores de nuestros hermanos menores, para que ellos puedan ser nuestra ofrenda agradable y presentársela a nuestro Señor. Nuestro sacerdocio a los pecadores, entonces, es venir al mundo en misión de rescate, tal como el Hijo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19, del 9 al 10. Lo que hizo el Señor y vino a rescatar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Amada iglesia, necesitamos entender esta palabra y comprenderla en nuestro espíritu. Lucas 19, del 9 al 10. Es nuestra alma que tiene que ser reeducada con la palabra. 19, del 9 al 10. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, Jesús, vino a rescatar lo que se había perdido. Pero ¿a quién Dios
¿A quién Dios está usando? ¿A quién necesita el Señor para rescatar la iglesia? A su propia iglesia. Por eso nosotros somos los que venimos al rescate de nuestros hermanos. Venimos a dar vida en rescate por los pecadores. El libro de Marcos 10:45, Marcos 10:45, dice así la palabra de Dios. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate